Compañeros, buenas noches a todos. Vamos a dar un repaso sobre potencias de 10. La semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre ecuaciones consistentes y homogéneas y hoy vamos a hablar un poquito de algo más light, pero igual importante y como recordar ciertas cositas. Eh, Juan, es, una cosita, estamos viendo la presentación, pero en modo moderador, no en modo presentación. ya me confirman. Ya. ¿Ya? ¿Ah? Listo. Ya, sí. No, listo. Entonces, básicamente, en astronomía usamos mucho potencias. Entonces, la idea de este repaso, de esta píldora, es recordar que las potencias son unas expresiones que nos permiten resumir ciertos números o cantidades o muy grandes o muy pequeñas, ya lo vamos a ver. Pero básicamente una potencia es recordar que es un número elevado a otro número. Y esos dos numeritos tienen nombres muy específicos, base y exponente. Entonces, lo que estamos viendo aquí a la n es a es la base y n el exponente, pero aunque parezca simple, a partir de la potenciación viene un tema que vamos a ver más adelante, que es todo este cuento de los logaritmos, que vamos a entrar un poquito más en detalle, que a veces se vuelve un poquito confuso, enredado. La potenciación básicamente lo que nos quiere decir es una multiplicación repetitiva n veces, que es lo que nos dice el exponente. Es básicamente como que recordemos ese concepto. Es multiplicar, multiplicar, multiplicar tantas veces como nos lo diga el exponente. Y vamos a multiplicar esa base tantas veces. Entonces, eso es como un recorderis de esa matemática del colegio. Aquí hay otras cosas que boté esto así de entrada, no se asusten, pero es bien interesante porque esto lo vamos a conectar con lo de las potencias de 10 más adelante y aquello de la cuenta larga y la cuenta corta. Entonces, básicamente las potencias tienen una serie de propiedades que usamos bastante. Por ejemplo, eh, si nosotros en notación científica tenemos varios números, claro, esto ahorita lo hace Python automáticamente o Excel y todo, pero si nos toca echar a manita rosadita a hacer cálculos, pues recordar algunas de estas propiedades. Es importante tener en cuenta algunas de estas. Unas se deducen a partir de otras, pero lo que sí quiero que tengamos en cuenta es eh, algunas de estas. ¿Qué me parece importante? Es aunque no lo crean, esta a a la cero, a veces uno como que patina, uy, ¿qué a la cero? Recordemos, 1, a la 1, a. Cualquier cosa le va a dar a la 1, siempre va el número a o la base. Y esta otra que quiero resaltar acá, que es esta 1, 2, 3, la cuarta, que es la multiplicación de dos números de la misma base a diferentes potencias. Esto es importante porque hay veces que nosotros podemos expresar en potencias de 10 ciertas cantidades y lo que hacemos es aplicar este tipo de propiedad. Bueno, por ahora eh, traje aquí esto, que esto sí es una cuestión y hay muchos memes por ahí en esos blogs de matemáticas o en Facebook, donde esto es lo que no debemos de cometer o tener en cuenta. Recordemos que la suma de dos números elevados a algo o la diferencia no es distributiva, esto no aplica, esto es un error garrafal y la idea es que lo recordemos. Siempre que tengamos una expresión como esta, realmente la solución es multiplicar m veces a más b hasta encontrar pues la solución. Eso se vuelve horriblemente largo, pero no es así tan simple como es la distribución de a más b a la M más B a la M. Entonces, por favor, aquí traje esto como para que recordemos y no caigamos en eso. Ahora, ¿por qué son importantes las potencias? Porque en física, en astronomía, en química, en muchas ciencias, pues nosotros expresamos
números o muy pequeñitos o muy grandes para que sea más fácil el proceso de, de manejo. Entonces, aquí lo que queremos decir es que estos decimales, así todos incómodos, pues los podemos expresar de una manera un poco más cómoda, como 6,6. El triple 6 no es nada, fue coincidencia, no es nada satánico, nada, simplemente salió así por espontaneidad. Y el 150 millones, pues recordemos que tenemos dos formas, 150 por 10 a la 6 o 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Entonces, recordemos que esa notación científica es bien importante. Ahora, no sé, traigo esto aquí a colación porque esto a veces nosotros lo usamos eh, tal vez del orden de los megas, de los kilos en la vida diaria, kilómetros, bueno, etcétera. O del orden de los milímetros o los micrones, tal vez, podemos a veces usar. Pero ya estas otras, estos prefijos que están dados en potencias de 10 pues casi no los usamos en la vida diaria, más sí en astronomía. Tal vez hablamos de gigas o de megas. No recuerdo en astronomía expresar las cosas en yotakilogramos, que pues, debería ser un poco más sencillo, pero el uso no está tan extendido. Tal vez lo usamos en gigas o en teras. Lo mismo en expresar distancias de septómetros. Realmente pocas veces lo hacemos, pero lo importante aquí es que sepamos que existe. Y volviendo a algo que hablamos con Jorge Iván, pero es bueno volverlo a repasar, ese cuento de las escalas cortas y largas, porque están muy relacionados con lo que son las potencias de 10. Yo no recuerdo si esto lo habíamos visto, lo había presentado Jorge Iván, pero lo volví a encontrar por ahí en la red. El mundo pues está completamente dividido en términos de cómo contamos las cantidades grandes en el mundo. Especialmente me llama la atención y tengo que investigarlo, es el otro sistema que usan la India, Nepal, Japón o el sudeste asiático, que aparece otro sistema. No había caído en cuenta solo cuando vi este mapa y después me queda como compromiso buscar cuál es ese sistema. Pero este es a grande escala cómo trabajamos para esos grandes números. Eh, recordemos que, yo no recuerdo si Jorge Iván lo dijo, pero volviendo a leer sobre el asunto, el tema de las cuentas larga y corta, y espero decirlo de una forma diferente, a ver si de pronto lo confirmamos o lo entendemos un poquito más de una forma diferente. ¿Por qué puse todas estas cosas al inicio de las potencias, estas ecuacioncitas hartas, acá? De a a la 1 a la 0 o a la n más m, porque me pareció muy curiosa esta tablita cuando la estaba revisando, esta tablita, donde le explican a uno la cuenta corta y la cuenta larga. Básicamente la diferencia es que la corta es que cuando vamos nombrando y vamos pasando de millones a millones, de millones a billones y a trillones y etcétera, lo hacemos de mil en mil, cada 1.000 unidades. Entonces, por ejemplo, simplemente cuando yo paso de millón a 1.000 millones, o sea, he aumentado en 1.000 unidades, empiezo a tener billones, cuando aumento otras 1.000, empiezo a tener trillones y así sucesivamente. Pero lo bonito de esto es cómo se representa eso en potencias. Una forma es presentarlo aquí, en 10 a la 9 o 10 a la 6 como 1 millón o 1 billón en escala corta, que lo usan pues aquí yo les puse que lo usan en países de habla inglesa principalmente, etcétera, países de habla árabe, bueno, Brasil aquí y Puerto Rico aquí en Latinoamérica. Pero lo que les estaba diciendo es que cuando uno usa esas propiedades allá, que les mostré que pueden ser aburridoras, uno en escala corta puede tener otra dimensión y otra forma como de poder entender. Entonces, el uno es básicamente, el uno es eh, 1.000 a, miren ¿cómo es que se llama esta serie aquí? 1.000 a la uno, ¿cierto? Todos, pero
empezamos como un paso atrás, el menos 1. Entonces 1000 a la 1 menos 1, o sea, 1000 a la 0. 1000 a la 0, cualquier número, recordemos, elevado a la 0 es 1. Y acá tenemos 1000 a la 1, 1000 a la 2, 1000 a la 3, 1000 a la 4. Entonces, esto tiene una clavecita aquí, que es que en la escala corta, cuando yo digo 1000 a la, un cuatrillón es realmente 1000 a la 5, pero si yo tengo la serie fija de 1, yo puedo expresar siempre ese entero como, cuando digo cuatrillón, yo puedo decir, es 4 más 1, o sea, es 1000 a la 5. Quintillón, ¿cómo me aprendo yo que eso aquí, quintillón? ¿Cuánto es un quintillón? Entonces yo puedo decir 1000 a la 5, ¿cierto? Más 1. Y así sucesivamente. Entonces la clave está entre en la escala corta y esta pequeña serie numérica que se forma acá. Lo importante, esto igual, esto siempre va a estar disponible en Internet y Python seguramente va a tener, uno define todo allí, pero lo importante es como tener en cuenta de que los árabes o los ingleses les gusta contar lento, es decir, de 1000 en 1000. Ahora, la escala larga o hispanohablante que se usa en otros países es, no tenemos la base ya de 1000, sino tenemos una base de 1.000.000. Entonces, ¿cómo tenemos aquí esta base? 1.000.000 a la 0, que es siempre 1. Ahora empezamos con 1000. ¿Cómo hacemos expresar 1000 en términos de una potencia, pero que tenga una base de 1.000.000, que es lo que voy a contar de 1.000.000 en 1.000.000, y que podamos llegar a 1000? Entonces, aquí usamos un exponente fraccionario. Entonces, esto es básicamente raíz cuadrada de 1.000.000 es 1000. 1.000.000 a la 1 es 1.000.000. Y así sucesivamente. Aquí, ¿qué tenemos? Que en la cuenta larga, la base de esa escala, digámoslo así, es 1.000.000, 1.000.000. Y partimos con exponentes que van de punto 5 en punto 5. 0, punto 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, etcétera, etcétera. Entonces, era como para ver toda esta cuestión de la escala larga en potencias de 10, de dos maneras un poco diferentes, que a la final pues es simplemente definir en qué os estoy contando y ya en función de eso yo ya sé que puedo trabajar. Ahora, la última clave de esto, y es simplemente como una dica, como dicen los brasileros, es lo siguiente. Entonces, ¿yo cómo puedo expresar un cistillón en escala? Yo estoy, por ejemplo, en escala larga, que es la que nosotros usamos, y yo digo, tengo un trillón. Yo ya sé que un trillón es 1.000.000 por 1.000.000 por 1.000.000. O sea, 1.000.000 por 1.000.000 por 1.000.000 es esta escala. Si yo quiero tenerla en la escala corta, pues aquí hay una clavecita. Aquí tenemos trillón, que para nosotros el exponente es 3, con esa base de 1.000.000. Y al multiplicar, al doblar ese 3, pues yo voy a tener 6, que es básicamente el exponente que voy a usar en la escala corta, que es básicamente 1000. Uy, alguien abrió un micrófono por allí, perdón. Yo, Tranquilo, Emma. Entonces, básicamente miremos esto aquí, esta relación es una relación sencilla. Yo uso en escala larga, mi base es 1.000.000 y un trillón, 3, entonces mi potencia es 3. Y para tenerla en la escala corta, pues yo sé que la base es 6, perdón, es 1000. Pero ¿qué exponente tengo allí en el quintillón para no enredarme tanto? Entonces, en el trillón yo uso 3, en la cuenta corta yo voy a usar el doble, es decir, 6. Y ese 6 siempre lo vamos a descomponer en la suma de 1 más algo para completar el 6, que es 5. Entonces ya voy a tener rápidamente que un trillón es 1000, perdón, 1.000.000 a la 3. Ese 3 yo lo paso, lo doblo, entonces eso me da 6, pero yo sé que para poderlo tener en escala corta, ese 6 es 1 más 5 para completar 6. Entonces yo voy a tener que 1 más 5, entonces ese 5 me equivale a quintillón. Entonces yo ya sé que un trillón en escala larga
es básicamente un quintillón en escala corta. Estos son como clavecitas que me parece importante que tengamos, porque a veces cuando uno está hablando de billones, trillones, esto se vuelve más enredado, pero si uno piensa un poquito lento y piensa en esos exponentes, pues rápidamente podría resolver preguntas así a quemarropa que a veces hacía Jorge Iván o cualquier otra persona o en cualquier momento que uno esté haciendo algún trabajo. Bueno, mis queridos astroñoños, eso era todo lo que tenía para comentarles. La próxima encuentro vamos a hablar de ya las cifras más pequeñas. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que hay en la escala de 10, pero en dirección a lo atómico. Listo, compañeros. No sé, yo voy a subir esta presentación para que todos la tengan. Bueno, Homer, gracias. Gracias, Juan, muy amable. Juan, es Juan. Yo siempre me enredo con ese tema, la verdad. No, es muy enredado, pero espero que con estas pequeñas indicaciones podamos coger un poquito de agilidad. Sí, Homer. Sí, una pregunta. Esa explicación de la escala corta y escala larga en base a que una es a 1000 y la otra es 1.000.000, ¿lo hicieron antes de crear las escalas o lo hicieron después que se creó la escala como para tratar de darle una explicación? No, la explicación es una explicación lingüística, porque billion en inglés se parece mucho a billón, entonces había una especie de confusión. Entonces, yo estuve leyendo un poco al respecto. Eh, el problema fue más un problema de cuando pasaron, no recuerdo muy bien, fue del francés, una traducción al inglés, y había cierta confusión. Entonces, para evitar esa confusión, eh, acabaron ajustando esos nombres y empezaron a contar de esta forma, escala corta, escala larga. Sin embargo, la definición por ejemplo, de lo que les mostré acá, de esto iota, zeta, eta, peta, estos que están, digámoslo así, en la escala baja, digamos, entre giga y mega y deca y decímetro hasta creo que micro, fueron definidos algunos en el siglo XIX y otros a principios del siglo XX. Y estos otros, iota, zeta, septo, apto, fueron definidos casi que a finales del siglo XX, por ahí en 1990, 1995. Pero yo por ahí encontré un artículo respecto a esta diferenciación de por qué era el chicharrón de una escala corta y una escala larga y tiene una componente lingüística. Una pregunta, Juan Manuel. Creo que en la segunda o en la tercera filmina. Puede poner ahí un toquecito. La anterior a esa. Me parece a mí que los exponentes en la división del lado derecho, A sobre B elevado a la N, es A a la N sobre A sobre B a la N, ¿no? Y ahí abajo también hay un errorcillo, me parece. Exactamente. Perfecto. ¿Estás muteado, Juan Manuel? Sí, Juan, tienes toda la razón. Aquí había un error de digitación, tienes toda la razón. Y aquí este último sí está bien, que uno le aplica esta propiedad que tenemos acá y al hacer la ley de las orejas, que se invierten estos parámetros. Listo, gracias, muchas gracias porque a veces uno no ve esos errorcitos cuando está escribiendo. Bueno, por ahora no es más, nos vemos en la próxima de escala de 10, pero en el otro sentido. Listo.